Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había dicho anteriormente, vamos a aprovechar la presencia hoy en la isla del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que esta mañana ha estado en unas jornadas en la Cámara de Comercio relacionadas con el autoconsumo energético, con todas estas cosas que tienen que ver con las energías limpias, con el aprovechamiento de las muchas posibilidades que ofrece una isla como Lanzarote en particular, Canarias en general, pero Lanzarote en particular en torno a las energías no contaminantes. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a hablar de un montón de cosas con él. Señor Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Claro, yo decía, ha venido a la Cámara de Comercio unas jornadas de autoconsumo que ya estaban programadas desde hace ya bastante tiempo, pero hablar ahora, este día, a esta hora de la Cámara de Comercio es hablar de polémica a raíz de la decisión de la Junta Electoral de prohibir una campaña que la Cámara de Comercio quería iniciar con empresarios de Arrecife, de incoar expediente sancionador y de remitir estas actuaciones a la Fiscalía por si pudiera constituir un delito. Y se ha exigido la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio y, si no, que el Gobierno de Canarias intervenga. La Cámara de Comercio es una institución de derecho público, creo que se llama, y que tutela la Consejería de Economía que usted preside. Le habrá llegado ya, me imagino. Sí, el eco de este barullo último. Bueno, sí, nos ha llegado indirectamente, nos hemos enterado porque nos lo ha trasladado la propia Cámara y por los propios medios de comunicación. Nosotros, como administración tutelante, somos el órgano tutelante de una corporación de derecho público, como ahora, es una tutela que comprende una serie de acciones, no nos podemos salir de nuestro marco de tutela, que es la gestión, los procedimientos administrativos en los que participa la Cámara de Comercio, en los procesos de fusión, o en los procesos de disolución de la Cámara, en todo aquello que es el funcionamiento. Más allá que eso, la tutela nuestra no tiene ningún tipo de lugar, con lo cual lo que sí que ha pasado, y eso es lo que nos hemos enterado por los medios de comunicación, que quien es responsable de valorar las actuaciones en procesos electorales, la Junta Electoral Central, ha dictaminado que se ha incurrido en una causa que no procede y ha dicho que hay que parar las acciones. Nosotros al respecto, como siempre en estas cosas, lo que siempre hacemos, nos ceñimos a lo que diga la administración competente o la jurisdicción competente, y en su caso habrá recurso, no habrá recurso y se resolverán los términos que sean. Nosotros esperaremos a todo lo que suceda y seguiremos, como siempre, lo que hemos hecho desde el principio de esta legislatura, intentando que las cámaras sean un elemento de dinamización del tejido empresarial de toda Canarias y en concreto en el de Lanzarote. Estamos en este momento esperando a que salga la nueva ley de cámaras. Se ha publicado una tarea que nos ha empeñado todos estos 4 años de legislatura, porque hemos tenido que consensuar muchas cosas, hemos tenido que consensuar con el sector empresarial, con las diferentes administraciones, hemos tenido que hacer una ley de cámaras que sea para las cámaras de todas las islas, y en eso es en lo que estamos. Bueno, ¿pero usted tiene competencia para cesar o nombrar presidentes de cámaras? Nosotros no tenemos ninguna competencia para hacer aunque cosas. Quisiera, aunque... En cualquier caso, cuando haya una actuación, la analizaríamos si fuera, pero nuestra competencia se ciñe a los procedimientos administrativos, a los procesos de disolución, que se hagan correctamente de acuerdo con la ley. Y en cualquier caso, serían los servicios jurídicos siempre los que tendrían que valorar cualquier decisión. Bueno, pues vamos a hablar de lo que le trae aquí estas jornadas de autoconsumo, en fin, no las jornadas concretamente, sino porque aprovechando ellas me gustaría saber qué pintamos, qué papel pinta Lanzarote en las energías limpias, en el aprovechamiento de las muchas posibilidades que ofrece Canarias en general y Lanzarote en particular. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, vamos a ver del plano de Canarias. Yo creo que Canarias estaba en el 2017, escasamente, hace pocos años, veníamos de 10 años sin poder instalar nada de energía renovable en Canarias, y en estos últimos años, como consecuencia de todas las actuaciones realizadas, Canarias ha pasado de en torno de un 10% de potencia
renovable instalada en Canarias ha pasado a un 20%. Y eso significa doblar la potencia instalada. Hemos pasado en concreto de 300 megavatios, 330 megavatios de potencia renovable que tenía Canarias instalada a 600 megavatios. Eso significa que Canarias está con un 20% de potencia renovable instalada, está en condiciones de alcanzar una penetración de renovables del 20%. Cuando digo lo de la penetración es bueno aclararlo porque la potencia instalada es una y la penetración que se genere va a depender del viento, va a depender del sol. Si no hay viento no se va a generar y si hay menos horas de sol menos se va a generar. Y luego también de los consumos, cuándo se consume más y cuándo se consume menos. Cuando todo se da bien, hoy en día tendríamos unas condiciones ideales para que Canarias tuviera un 20% de penetración de renovables. No obstante, Canarias ya está avanzando hacia el 25% de potencia instalada. Estamos a la espera de que se resuelva una subasta en breve, una subasta, una convocatoria, que no es subasta, sino convocatoria, hecha por el Estado, en la que van a salir unos 180 megavatios más, que van a permitir que Canarias esté en torno a los 780 megavatios de energía renovable. Eso ha hecho que Canarias pase, decía, cuando llegábamos, éramos la cuarta comunidad por la cola de potencia instalada de renovables, y ahora somos la octava por la cabeza, o sea, con lo cual hemos dado un gran avance y vamos a seguir avanzando, porque hay un objetivo que tiene el Gobierno de Canarias, que es llegar a un 45% de potencia instalada de renovables y de penetración en el 2025, y a eso se va a llegar. Podría decir también que Canarias es un referente, porque ya también dispone del primer aerogenerador marino de toda España, dispone además de un aerogenerador que es un prototipo, y además, de alguna forma, tenemos una convocatoria con el Estado pactada para que en breve haya otra nueva convocatoria de energía renovable, principalmente fotovoltaica, de otro 5% aproximadamente, y que debería salir. Y eso es Canarias. Ahora nos venimos a Lanzarote, que es una parte importante de Canarias, y aquí podríamos separar dos fases. En la línea del impulso de renovables de Canarias, pues Lanzarote y también su cabildo es el que ha abanderado este proyecto, pues ha pasado exactamente de casi 9 megavatios de energía renovable, ha pasado a un 24, casi 24 megavatios de energía renovable. Eso es un 166% más de lo que había. Con lo cual, en estos años, Lanzarote ha dado un salto muy importante. Y además, en esa subasta que les decía, o esa convocatoria que estamos esperando a que se resuelva, Lanzarote también tiene más parques eólicos que también va a ir. Con lo cual, Lanzarote va a seguir avanzando. Si nos vamos a la zona del autoconsumo, que es otra... Eso es interesante, porque, bueno, y no solo eólicos, sino también, porque creo que ha visitado unas instalaciones esta mañana. Luego hablamos de lo particular, que nos interesa mucho, ¿no? Pero ha visitado, creo que unas instalaciones de un nuevo establecimiento, y había, creo que un par de ellos, la Cualaba en Playa Blanca, hay 40 en total, 40, ¿no? Que aprovecha 40. La energía geotérmica, la energía que sale del subsuelo, se aprovecha pues para calentar el agua o para... Sí, no la energía, se utiliza el agua que está en el subsuelo para procesos de calentamiento y enfriamiento. Son unos procesos de intercambio térmico, son procesos ingenieriles que son fundamentales para los hoteles, primero para tener una marca de sostenibilidad, para abaratar la factura de los hoteles y, cómo no, para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Tengamos en cuenta que todo eso se deja de quemar gas, se deja de quemar fuel y conseguimos tener una energía más barata, con lo cual la cuenta de resultados del hotel mejora, con lo cual es un hotel más competitivo, y tengamos en cuenta que en los tiempos que corren con destinos emergentes que son muy competitivos en precios, eso es bueno, nos permite seguir compitiendo en condiciones de precios razonables, pero además pues permite pues avanzar. Y este hotel, el que fue a abrir esta mañana en concreto, nace de una convocatoria, sale fruto de una convocatoria de ayudas que lanzó el Gobierno de Canarias el año pasado. Incorporamos en las ayudas, hasta los 2 primeros años, ayudamos solos a las administraciones locales, ayuntamientos y a residencial. Y este año, el año pasado, ya hemos incluido a las empresas, y este año vamos a destinar 5 millones, y lo que pretendemos es que las empresas visualicen que eso es una fuente de ahorro, que es una fuente de mejorar la imagen de la propia empresa, que es una forma de luchar contra el cambio climático, y lo que queremos que se sumen. Por eso queremos visibilizarlo, y le agradezco que me pregunte por esa visita, porque queríamos comprobar
cómo esa ayuda se había convertido en algo real y luego se convierte en algo bueno para todos, menos emisiones de CO2. Pero claro, las empresas pues, suelen tener personal especializado, equipos jurídicos que miran los boletines, que están atentos a las convocatorias, que abren las páginas. Luego estamos nosotros, los ciudadanos, que también nos gustaría tener energías limpias, ahorrarnos en la factura de la luz, poder generar nuestro propio autoconsumo, pero claro, no solemos mirar boletines, no estamos a veces muy atentos y yo no sé si es muy fácil, relativamente fácil, o es un engorro acudir a posibilidades de la Administración para ayudarnos en el autoconsumo. Bueno, nosotros estamos intentando facilitar lo más posible. Además, siempre al final hay que acudir a técnicos especializados en la instalación. Las jornadas, precisamente, a las que usted citaba, que vine hoy, tienen la intención de divulgar en Lanzarote, entre los técnicos, facilitar la instalación. Porque el nuevo decreto, el 244, que salió en abril, es un decreto que facilita lo que antes era muy complicado y además abre posibilidades. En concreto, facilita los trámites administrativos muchos para que puedan acceder. Claro, que ese es un poco lo que te echa para atrás. Claro, ¿no? con lo cual nosotros funcionamos. En el tema de divulgación por la parte de la Administración de las subvenciones, que es la otra parte que usted me está citando, nosotros desde el primer año que llegamos a la Consejería hacemos un circuito por todas las islas explicando las diferentes líneas de subvenciones, de tal forma que intentamos que permeen a toda la sociedad, independiente de que cuando sacamos las convocatorias lanzamos notas de prensa, pero venimos y las explicamos con los equipos de la Consejería, vienen y explican todas las líneas de subvención del año, ya damos más o menos los plazos, ya damos más o menos los requisitos. Sí, yo recuerdo que hay incluso jornadas también en las cámaras precisamente, pero claro, luego es lo que decíamos, te puede llegar el flash y dices tú, ¿voy o no voy? Pero es que si voy me van a estar mareando a un departamento, a otro. ¿La ventanilla única existe? Existe, y aquí además en Lanzarote, esta mañana estábamos también en la ventanilla única empresarial, donde el asesoramiento era un sitio destinado para eso, y yo creo que se puede, y además, insisto, los propios técnicos ayudan mucho, no solamente los de la Administración, sino los de las empresas, pero fruto de eso en Lanzarote hay proyectos y hay subvenciones que utilizan. Si habláramos no solamente de ahorro y eficiencia energética, sino en subvenciones de pymes, pues cerca de 62 empresas de Lanzarote se han acogido a las subvenciones de pequeña y mediana empresa para esto. Y ahora mismo hay, en la convocatoria que estamos resolviendo, hay 55 empresas de Lanzarote que también han pedido. Con lo cual, yo creo, la tarea de divulgación siempre puede tener fallos, o sea, el 10 es difícil, eso está claro, pero en la medida de la que recibimos información o que vamos teniendo, vamos intentando solucionar todo, porque está claro que la dinámica, las subvenciones están hechas para que las reciban los ciudadanos, con lo cual la obligación es trabajar para eso. Y el marco legal en el que nos regimos, que me imagino igual es europeo o estatal, ¿es 100% satisfactorio? Es decir, o podemos tender a más, porque claro, siempre está la cuestión, es que podríamos estar hablando 3 días del tema, o sea, yo puedo generar mi energía, pero se la tengo que vender a Andesa, para Andesa me la revenda a mí, yo no me la puedo guardar para cuando... Ahora volvemos, el marco regulatorio, nos habíamos quedado antes en el facilitar los papeles, pero el nuevo decreto en el autoconsumo lo que hace abre dos líneas muy interesantes. Una primera línea es que permite evacuar los excedentes de energía que tengamos en una planta fotovoltaica y venderlo a la red. Eso hasta ahora no se podía. Claro. Entonces, venderlo de alguna forma en la que se compensa en tu factura con un descuento en la factura. Es decir, tú estás conectado a la red, y cuando estás conectado y cuando no hay viento y no hay sol, pues consúmete de la red, y cuando tú estás con viento y con sol y consumes, pues consúmete lo que tú tienes. ¿Qué pasa con lo que tienes de excedente? Pues si tú no lo estás consumiendo porque estás en el trabajo, lo puedes evacuar a la red y eso se podría compensar en que en la noche te compensaría la factura. Esa es una fórmula que la abre, una oportunidad que es interesante. Y hay una segunda oportunidad que se abre también y es para lo que serían para los colectivos, es decir, para las comunidades de vecinos, para las comunidades de propietarios, para edificios. Hasta ahora el autoconsumo tenía que ser individual, no habría la posibilidad de que fuera para colectivos. Y ahora ya se puede, se abre la posibilidad. Por supuesto, todo esto hay que desarrollarlo reglamentariamente, pero lo que pretendemos además era divulgar, que los propios técnicos lo conozcan, los instaladores, que incluso había alumnos. Yo me sorprendí porque estaba lleno la sala, con lo cual había una importante presencia, y teniendo en cuenta que el 8% del autoconsumo, de los 4 megavatios que hay de autoconsumo
fotovoltaico que hay, el 8% es Lanzarote. Lanzarote tiene todavía mucho recorrido para instalarlo. Y es bueno que los técnicos, los que tienen que instalarlo, conozcan a fondo el decreto. Me acompañaron y vine acompañado de técnicos de la consejería, con lo cual lo que hemos venido es intentar lo que hay que hacer, hay que colocarlo al nivel más básico posible para que llegue a todos. Así es. Bueno, en fin, es usted titular de una consejería que tiene un montón de aristas, todas ellas muy interesantes para abordar y para hablar. Y una de ellas, la Consejería de Economía, que termina la legislatura con juguete nuevo, el REF. Sí. Y no es un juguete cualquiera, es un instrumento poderosísimo para el futuro de todos nosotros, de Canarias, sí, del individuo y de las empresas, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que es una de esas cosas que te vas con la satisfacción de haber conseguido. Siempre recuerdo en el 2015, cuando empezábamos a hablar del REF, y en aquel momento yo quiero recordar que había unas elecciones en diciembre del 2016, que luego, de 2015, que luego tuvieron que repetirse en junio, y costó, y ya nos decían, en aquel momento me decían que casi iban negociando algo, si iba a haber cambios de gobierno. Yo decía, mire, esto es de todos, esto no es de los gobiernos que estén, y el trabajo que hagamos seguro que puede quedar para el futuro. Mira, al final tuvimos razón, tenemos un REF nuevo. Es cierto que a final de año, con las interpretaciones, hemos tenido algunos desencuentros a la hora de aterrizar el REF en un presupuesto, que es de lo que se trata. Pero es verdad que hay otras cosas en las que ya están funcionando. Es decir, hay cosas que se nos han quedado medias y hay cosas que habría que bajar. Yo creo que ahora lo que hay que trabajar es para que el REF que se consiguió realmente tenga su pleno vigor, claro, en toda su amplitud, la que estaba prevista y como la teníamos previsto, y que no haya ninguna discusión en ninguna de las medidas, que no haya discusión en la que tiene que haber una asignación, un presupuesto para la pobreza, o que tiene que haber un plan de empleo, porque igual que tenemos el 75% de subvención al transporte aéreo y marítimo, lo tenemos y lo vemos, o igual que tenemos una factura de la luz, que nuestro REF permite que paguemos igual que paga cualquier ciudadano español, porque quiero recordar que generar en Canarias energía eléctrica tiene un sobrecoste, claro, que se reparte entre todos los españoles gracias a nuestro REF, y por lo tanto repartimos ese sobrecoste que a nuestras espaldas sería muy pesado. Pues hay medidas en las que realmente a la hora de aplicar pues hemos tenido un jarro de agua fría, porque claro, pensábamos, tenemos por lo que hemos luchado, lo vamos a aterrizar, y al final nos encontramos que no tenemos el con qué. Yo creo que todo esto se tiene que resolver ya una vez pasemos esta etapa de elecciones y todo, y construyamos un futuro que es el futuro, que el REF sea lo que tiene que responder. El REF no es nada más que un instrumento para que los canarios y las canarias, tanto empresas como ciudadanos, estén en igualdad de condiciones que los que están en el continente. Igualdad de condiciones también significa que los que no vivimos en Gran Canaria y en Tenerife, y las empresas que no están radicadas y tal, pues también jueguen en el mismo tablero. Sí. ¿Eso va a ser posible? Recientemente han presentado ustedes el estudio de los costes de la ultraperiferia. De la ultraperiferia o de la doble insularidad, o triple en el caso de la graciosa, ¿no? ¿Hay desequilibrio? ¿Estamos reequilibrándonos? ¿Llegará el momento o es una utopía? No, pero hay una cuestión, hay un desequilibrio, y el primer desequilibrio parte de Canarias con España, ¿no? Con el continente. Pero ya no con España, el primero que lo reconoció fue Europa en su artículo 349. Sí. En el REF lo acabamos de incorporar como un elemento. En el REF hemos trasladado lo que dice el 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo hemos incorporado ahora a nuestro régimen económico fiscal. Y aparte hemos incluido el concepto que no estaba, el de doble insularidad, que es que reconoce que todo eso se agrava cuando vamos a islas no capitalinas o a islas en las que hay menos población. Porque al final el problema es estructural. Y al ser un problema estructural, la igualdad viene por medio de compensaciones de diferentes tipos. Y cuando digo igualdad es avanzamos en la igualdad, pero ser iguales es imposible, porque no podemos ser iguales quienes somos bien distintos y estructuralmente diferentes. Yo le voy a poner un ejemplo: Baleares y Canarias somos islas, las dos. Baleares y Canarias no somos iguales, porque la ultraperiferia nuestra es un plus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Baleares se conecta por cable y se conecta con gasoducto, se conecta al continente, y nosotros no podemos. Nosotros estamos aislados energéticamente. Esa es una cuestión que existe. Pero es verdad que en este nuevo REF pues hemos avanzado y hay muchas medidas. Hemos abaratado el coste de los billetes, por ejemplo, o hay una serie de medidas
para que los estudiantes puedan viajar fuera o los científicos, los investigadores puedan estudiar fuera. Hay una serie de medidas que intentan compensar esos valores, o el subvencionar el transporte de mercancías o un POSEI adicional al 100%. Vale. Todas estas cosas intentan compensar parte de la nieve. Pero bueno, después de esto está la doble insularidad, que es un segundo concepto. Lo que nota el REF es un marco jurídico para seguir desarrollando y profundizando ahí. En el estudio de sobrecoste se ratifica o sea, se comprueba que existe una diferencia de sobrecoste entre las islas capitalinas y las no capitalinas, pero es que además también existe una diferencia de sobrecoste, o sea, entre las islas no capitalinas occidentales y las orientales, siendo las occidentales las peor paradas de todo. O sea, si nos ponemos el último estudio, en ese estudio te dice que, bueno, que el sobrecoste de la no insularidad en una isla no capitalina occidental, La Palma, La Gomera y El Hierro, es un 10%, el sobrecoste que soporta el 10% de la facturación, el sobrecoste que se ha calculado para las islas no capitalinas orientales, es decir, Lanzarote, Fuerteventura y La Reunión, se estima en torno al 7,4%, y el sobrecoste que soportan las islas capitalinas es un 6,9%. Además, es un estudio que va en la línea del que se hizo en el 2010, con lo cual sigue demostrando que es un hecho estructural que necesita compensaciones como las que le decía, como que la tarifa eléctrica la paguemos entre todos los españoles. Luego hay también cosas que, claro, es que es hilarlo absolutamente todo, porque es verdad que se arbitran medidas de ayudas al transporte para que determinados productos puedan implantarse en Lanzarote o en cualquier otra isla no capitalina, pues a un precio más o menos ventajoso, pero se puede dar la circunstancia, y de hecho se da la circunstancia, yo le pido así a bote pronto, pero no sé si conocerá el caso, que una isla no capitalina tenga ya una industria consolidada y que se vea cómo están metiendo aquí productos de su competencia directa a un precio más ventajoso. La harina, por ejemplo, sí, por citarle el caso, que es bastante... La lucha de la harinera lanzaroteña es bastante... No sé si la habrá llegado, me imagino, a la consejería. Claro, ¿esto cómo se puede arbitrar? Es decir, una isla pequeña que tiene industria, que es raro que tengamos industria, ¿no se puede blindar también? No, vamos a ver. Hay una cosa que no se puede ir contra las convenciones de mercado. Una norma como la subvención al transporte no se hace para una industria o para dos industrias y se excluye, es global. También es verdad que hay industrias de mermeladas, por ejemplo, que se venden en Gran Canaria y que se benefician del coste del transporte de aquí para allá, y le amplían su mercado, porque ¿cuál es el mayor problema que tiene Canarias en su conjunto? Pues que tiene poco mercado. Eso es. Entonces, el que la subvención nos permita exportar productos canarios a la península amplía el mercado. Porque es verdad que vienen productos de la península para acá y compiten aquí. Esta es una situación que se da. Lo que ocurre es que el que viene paga el transporte y el que no viene pasa. ¿Qué ocurre? Que en Canarias es un mercado en el que intentamos que todas hay. Hay harineras en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Tenerife. Hay harineras, incluso en Gran Canaria no hay una, que hay dos. O sea que además de eso es un sector en el que compiten, en el que todos intentan ganar el mayor volumen del mercado y que pueden exportar. Entonces nosotros lo hacemos de dos maneras. Una, intentamos que el mercado sea homogéneo, que para que el vino de Lanzarote se pueda vender en Gran Canaria y no tenga que sufrir el coste del transporte, porque no vamos a decirle que para uno sí, para otro no. Igual que el vino de Gran Canaria puede venir a Lanzarote y venderse en Lanzarote, o el de Tenerife en Gran Canaria, o el de Gran Canaria en La Palma. Es una cuestión, pero es que los quesos les pasa lo mismo. Es que hay productos, quesos, que se venden, que se pueden llevar de unas islas a otras, con lo cual esto es intentar que el mercado sea lo más homogéneo para todos y para que para una isla como Lanzarote el mercado de 2 millones de habitantes exista, claro, no que exista solo el mercado de su isla, porque eso va contra lo que podemos hacer y contra lo que nos dice Europa. Europa nos ayuda a que seamos iguales, no a que mantengamos las diferencias, y eso es lo que intenta decir. Bueno, ¿cuesta el transporte? Hay más ayuda del punto de vista para favorecer la doble insularidad. Las ayudas a la modernización y diversificación industrial, las ayudas a la pequeña y mediana empresa, son ayudas que se ponen en marcha y que tienen mayor puntuación las industrias o las empresas de las islas no capitalinas. Se les asigna un plus de puntuación para que tengan más puntuación, porque a veces se encuentran con problemas porque a lo mejor tienen menor mercadura, pues para eso se les prima. Y ahora, con el nuevo REF, y es lo que le decía antes, cuando lo vayamos aterrizando, tendremos que ir explorando vías para ir corrigiendo, adecuándolo. Pero lo que sí que es verdad, que es difícil, y es explicar, porque para eso también está en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se adopten medidas dirigidas a proteger a algo en concreto.
pues eso se va a chocar con la competencia. Son medidas que además no va a reconocer Europa, son medidas que no va a reconocer, por tanto, tampoco el Gobierno de España, y son medidas que nos generan problemas. Dentro de todo eso, lo que nosotros intentamos es que el tejido productivo canario, mire, defendemos desde el Gobierno de Canarias los productos elaborados en Canarias, creemos firmemente en que lo elaborado en Canarias debe defenderse porque genera valor añadido, genera empleo estable, genera empleo cualificado, y eso lo vamos a defender, y por lo tanto además defendemos que eso sea para todas las islas, con lo cual lo que primero tenemos que hacer es que el estar en una isla no capitalina no le impida a alguien no ir a una isla capitalina, porque así aumenta su volumen de clientes, aumenta su capacidad de producción, y por lo tanto esa maquinaria que a lo mejor tiene ociosa, pues si tiene más clientes puede amortizarla mejor. Bueno, pues tenemos que ir terminando ya, consejero, y solamente una cosa que no sé si tiene respuesta breve o no, pero se la ruego. Las perspectivas económicas, con lo que tenemos, más el desarrollo del REF y las posibilidades que nos va a ofrecer. ¿Cómo pinta la cosa desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista económico, nuestras previsiones, las que hemos hecho en noviembre del año pasado, son de una desaceleración, es decir, no de un no crecimiento, sino de desaceleración. Vamos a crecer menos. Hemos crecido el 2018 un 2,4, nuestra previsión de este año es un 1,9. Está claro que estamos marcados por un ámbito internacional, China, Estados Unidos, que están en conflicto comercial en estos momentos, y eso perturba el comercio mundial y la economía mundial. Estamos inmersos en el proceso del Brexit y además estamos en Lanzarote, donde la mayor parte del turismo, más del 40% británico, y está sujeto a qué va a ocurrir con el Brexit, con lo cual eso también es incertidumbre, y hemos estado inmersos en un proceso nacional en España y ahora autonómico de elecciones continuas que dan incertidumbre. Las perspectivas son continuar el crecimiento, continuar generando empleo, continuar subiendo nuestro PIB, pero no al ritmo que lo hemos estado haciendo estos últimos 4 años, que ha sido ritmo importante. Tengamos en cuenta que el empleo ha bajado del 32-33% al 20%, tengamos en cuenta que tenemos la mayor cifra de población ocupada de la historia, porque tenemos también la mayor cifra de población activa de la historia, y por lo tanto, en estas condiciones, con la aparición de mercados emergentes, lo que apunta es a un escenario de una cierta incertidumbre y de una ralentización de la economía que esperemos que podamos solventar lo antes posible, y en cualquier caso lo que hay que trabajar es para que con nuestro REF, más una serie de actuaciones de promoción, diversificación de la economía, internacionalización de la economía, consigamos que Canarias siga creciendo por encima de lo que hace la media europea. Muy bien. Pues Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y buenas tardes. Pues aquí lo dejamos por hoy, mañana regresamos con más cosas. Hasta mañana, buenas tardes.